continuar con la clase de Matemática 2, ¿verdad? La continuación del tema de integración por sustitución trigonométrica, ¿verdad? Mi nombre es Lucía Yulisa Cortés y vamos a ver entonces algunos ejercicios relacionados a este tema, ¿verdad? Ya el martes pasado veíamos en qué casos podemos aplicar la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Usualmente es cuando nosotros tengamos en el integrando algunas expresiones o que las podamos llevar a esas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos cuando tengamos casos de a cuadrado menos u cuadrado, ¿verdad? En el integrando, dijimos que íbamos a usar una sustitución de esta manera, ¿verdad? Es decir, a una constante elevada al cuadrado, y aquí tenemos una expresión con una variable, ¿verdad? Donde le llamamos u cuadrado. Pero también podríamos tener en otro caso, este le llamábamos caso 1, caso 2, a cuadrado más u cuadrado. Dijimos que vamos a usar una sustitución del tipo a tangente, ¿verdad? Vamos a hacer u a tangente de t. Y también teníamos un tercer caso, donde acá nuestra variable, ¿verdad? O la parte que contiene la variable está al cuadrado primero. Y acá tenemos la constante positiva elevada al cuadrado. En ese caso vamos a usar a secante, ¿verdad? Entonces recordábamos que este método es muy similar al cambio de variable que veíamos nosotros en las primeras semanas, solo que esta vez se aplica a casos específicos y también ya está dada la sustitución. Es decir, ya sabemos que dependiendo del caso que tengamos, vamos a usar una determinada sustitución trigonométrica, ¿verdad? Entonces, lo que hacíamos es hacer la sustitución, de igual manera sacamos el diferencial, ¿verdad? Para nosotros poder sustituir todo en términos de la nueva variable θ, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora en la clase, para continuar, algunos ejercicios, ¿verdad? La vez pasada ya hicimos algunos, y ahora vamos a ver algunos otros casos o algunas otras formas de ejercicios que nos podamos encontrar. Vamos a ver acá. Le vamos a llamar a este 1 de la clase, ¿verdad? Calcular. Y vamos a tener la integral acá. Ok, veamos entonces, ahí tenemos la integral del diferencial de x, ¿verdad? Dividido 4x cuadrado menos 9 y todo eso elevado a la 3 menos. Entonces veamos acá y analicemos la parte del integrando. Si tenemos ya alguna de las formas que habíamos dicho, ¿verdad? O la podemos llevar a una de las formas. Nos podemos fijar acá, tenemos una constante que es 9, ¿verdad? Y acá tenemos 4x cuadrado. Entonces, aunque no tengamos solo x elevada al cuadrado, yo podría reescribir esto de la siguiente manera, ¿verdad? Para poder llevarlo a una forma que teníamos ahí. Es decir, 2x al cuadrado, este 4x al cuadrado yo lo puedo expresar como 2x elevado al cuadrado menos 9 y eso elevado a la 3 menos. Entonces, ¿qué sería acá mi u? 2x, ¿verdad? Y acá tendría yo u cuadrado y aquí yo tengo a cuadrado. Entonces, ¿qué caso aplicaría para resolver el ejercicio? ¿Qué sustitución vamos a utilizar? Si tenemos u cuadrado menos a cuadrado. La número 3. La número 3, ¿verdad? Donde dijimos que vamos a hacer u igual a secante de θ.
pasarla a 3. Vemos que acá hemos simplemente arreglado esta parte para que todo eso sea nuestra u y eso esté elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos partir y decimos u cuadrado es igual a 2x elevado al cuadrado, que es lo mismo que decir 4x cuadrado. Y entonces, ¿cuánto valdría nuestro valor de u? 2x, ¿verdad? Ahora veamos, a cuadrado sería 9. Y por tanto, si yo quiero encontrar la constante a, simplemente sacamos raíz cuadrada, que sería 3. En este caso tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Ya vimos casos que no siempre es así. Ok, entonces vamos a utilizar esta sustitución. Entonces, u igual a secante de teta. Pero hemos dicho que u es 2x. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Ahora, a vale 3. ¿Sí? Entonces, vemos acá, tengo 2x igual a 3 secante de teta, ¿verdad? Para formar nuestro triangulito, sabemos que podemos despejar acá esta razón trigonométrica para empezar a formar el triángulo rectángulo, ¿verdad? Recordemos la clase pasada, hicimos de dos maneras, ¿verdad? Una era una forma un poco más larga que la otra, y estos ejercicios lo vamos a hacer directamente iniciando a utilizar el triángulo rectángulo desde el inicio. Entonces, para formar mi triángulo, yo puedo utilizar acá la razón trigonométrica, ¿verdad? Y también tenemos que diferenciar a ambos lados. Aquí nos quedaría, bueno, yo sé que la derivada de 2x es 2, pero por el diferencial de x. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto sería el diferencial de 3 secante de teta? ¿Cuánto nos quedaría acá? ¿3 por cuánto? Por secante tangente de teta. Ok, vamos a poner acá 3 secante de teta, tangente, por el diferencial, ¿verdad? Entonces, miren, hemos derivado a ambos lados, no siempre nos va a quedar acá el diferencial de x. En este caso nos quedó 2 por el diferencial de x, porque estamos como derivando a ambos lados, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo cómo puedo sustituir este diferencial. Simplemente podemos pasar a dividir el 2 allá para dejar solo el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x sería 3 secante de teta, y todo esto dividido entre 2. Ok, entonces ya tenemos cómo sustituir esta parte de acá, ¿verdad? Recordemos que acá esto yo también lo puedo reescribir como diferencial de x, todo esto raíz cuadrada, ¿verdad? Y acá lo tenemos como 2x elevado al cuadrado menos 9 y eso elevado al cubo, ¿verdad? Para que también lo visualicemos que 3 medios lo podemos colocar de esta forma, ¿verdad? Ahora bien, dijimos, ya tenemos cómo sustituir el diferencial de x. Ahora vamos a ir buscando cómo sustituir esta expresión que tenemos acá. Y para eso dijimos que vamos a utilizar el triángulo rectángulo, ¿verdad? Hemos dicho que a partir de acá yo puedo despejar el valor de secante. Entonces solo paso a dividir el 3 allá. Nos quedaría que secante de teta es igual a 2x dividido 3. Entonces, a partir de esta razón trigonométrica yo puedo formar el triángulo rectángulo. Lo vamos a poner acá una lista. Voy a poner... y nos quedaría, este es mi ángulo teta, y yo sé que secante es igual a hipotenusa entre adyacente. Entonces, ¿qué valor tiene acá la hipotenusa? ¿Cuánto pondríamos acá? 2x, ¿verdad? Entre adyacente, que es 3. Y este lado, este cateto, lo sacamos de Pitágoras, ¿verdad? Sabemos que sería la raíz cuadrada, ¿verdad?
de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, 9, ¿verdad? Entonces vemos que ya vamos teniendo de esta manera, esta expresión de aquí, ¿verdad? Solo que vemos que está elevada al cubo. Entonces ya vamos a ir haciendo de esa manera la sustitución, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a buscar con cuál razón trigonométrica podemos nosotros sustituir lo que tenemos acá. Recordemos que lo que buscábamos era una razón trigonométrica que nos involucrara tanto la parte que nos interesa, ¿verdad?, sustituir, y probablemente una constante, ¿verdad?, para que sea mejor, más fácil la sustitución. Entonces veamos aquí. Y otro punto importante es que esa razón trigonométrica usualmente buscamos que esté dentro del diferencial de x, o sea, de este lado, ¿verdad? De esa manera podemos ir simplificando. Entonces veamos aquí, ¿qué razón trigonométrica podríamos utilizar o que nos conviene utilizar para sustituir esta parte? La Tangente de teta. tangente. Correcto, porque la tangente de teta sería igual a... tenemos aquí el lado opuesto, que es lo que nos interesa sustituir, que sería 2x elevado al cuadrado menos 9, y eso dividido entre adyacente, y vemos que es una constante 3, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a despejar lo que me interesa sustituir, ¿verdad? Entonces paso el 3 acá, me quedaría que 3 tangente de teta sería igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Acá este 3 es parte de arriba, no nos vayamos a confundir. Acá esto dividido 3, y acá hemos pasado el 3 a multiplicar, ¿verdad? Entonces nos queda que 2x cuadrado menos 9, o la raíz cuadrada de eso, es igual a 3 tangente de teta. Ahora vamos viendo a realizar la sustitución. Vayamos a realizar la sustitución. Entonces vemos acá lo siguiente, ¿verdad? Voy a seguir de este lado. Entonces decimos que la integral, voy a poner esta tal como está aquí, y todo esto elevado al cubo va a ser igual a... Entonces sustituyamos. Hemos dicho que el diferencial de x es igual a todo esto. Entonces es lo que vamos a poner acá. 3 secante de teta, tangente de teta, ¿verdad? Dividido 2. El diferencial lo voy a poner afuera. Y vemos acá que ahora tenemos que dividirlo entre la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 9, pero elevado al cubo. Entonces, yo sé que la raíz cuadrada de eso es 3 tangente de teta. Entonces, es lo que voy a sustituir acá, solo que esto esté elevado al cubo, ¿verdad? Visto de otra manera, yo también este cubo, también lo puedo poner así, ¿verdad? Todo esto elevado al cubo. Entonces, yo sé que esto de acá es 3 tangente de teta. Entonces, es lo que vamos a sustituir en esta parte de acá. 3 tangente de teta. Pero vemos que está elevado al cubo, ¿verdad? Y eso por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces hemos llegado a una expresión acá, en donde si nos fijamos, todo esto ya está en función de la nueva variable teta, ¿verdad? Ahora hay que ver cómo integrar, ¿verdad? O cómo calcular la integral. Y ahí vamos viendo que podemos ir simplificando, ¿verdad? Yo sé que esto es como que esté dividido todo entre 1. Podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces veamos cuánto nos quedaría acá. Acá arriba me quedaría 1 por todo esto, secante de teta,
Y veamos acá cuánto nos quedaría. 3 tangente de teta elevada al cubo, ¿cuánto nos queda? 3 tangente de teta elevada al cubo. 9 tangente de teta al cubo. Nos No, quedaría perdón, 27, perdón. 27, ¿verdad? Sí, porque 3 al cubo, 27, tangente cubo de teta, ¿sí? Dejé de esta forma aquí, ¿verdad? Porque podemos ir simplificando, ¿verdad? Aquí podemos sacar tercera y aquí sabemos que esto nos quedaría 9. Y veamos si también podemos simplificar las tangentes, ¿sí? Tenemos aquí tangente y aquí tenemos tangente cubo, nos quedaría tangente al cuadrado, ¿verdad? Entonces vayamos simplificando. Aquí me quedaría 1, 2 y aquí 9. Entonces en el denominador me quedaría 18, ¿verdad? Es decir, un 18avo, esa constante yo la puedo sacar, ¿verdad? Un 18avo. Y veamos qué nos queda en el integrando. Vemos que aquí nos quedaría secante de teta dividido tangente cuadrado de teta. Y eso por el diferencial. Entonces vemos que hemos llegado a una integral bastante sencilla en donde la podemos resolver, ¿verdad? Una forma sería llevándola a senos y cosenos, ¿verdad? Ya habíamos visto una integral bastante similar en uno de los ejercicios de la clase anterior. Entonces decíamos, un 18avo, yo sé que secante es igual a 1 sobre coseno y que tangente cuadrado de teta en función de senos y cosenos sería seno cuadrado dividido coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces simplifiquemos ahí cuánto nos quedaría en la integral. Veamos. ¿Cuánto nos quedaría? Coseno cuadrado. Y acá nos queda coseno por seno cuadrado. Podemos simplificar ahí los cosenos. Y nos quedaría nada más integral de coseno, ¿verdad? Sobre seno cuadrado. Ahora, ¿cómo resolvemos esa integral que tenemos ahí? Por cambio de variable. Cambio de variable, ¿verdad? Simplemente hacemos, por ejemplo, hacemos W a seno de teta. Voy a continuarlo en esta parte. Me confirman si puedo borrar acá. ¿Me confirman, por favor? ¿No hay problema? Sí. Ok. Entonces, vamos aquí a continuar, ¿verdad? Vamos a borrar esa parte. Aquí no perdamos de vista, ¿verdad? La sustitución que hemos utilizado. La vamos a poner aquí a un ladito. Porque probablemente la vamos a utilizar después. Ok, entonces dijimos que nuestra integral es igual a un 18avo de la integral por seno de teta, seno cuadrado de teta diferencial, ¿verdad? Entonces, si hacemos cambio de variable, por ejemplo, si hacemos W dijimos seno de teta, yo sé que el diferencial es coseno de teta diferencial, ¿verdad? Entonces sabemos que eso nos quedaría como un 18avo de la integral, ¿verdad? De W a la menos 2 por el diferencial de W, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí seno está al cuadrado, entonces nos quedaría 1 sobre W al cuadrado. Entonces mejor lo paso
con exponente negativo, ¿verdad? Por el diferencial de W. ¿Y a cuánto sería igual esta integral? Y nos quedaría W a la menos 1 dividido entre menos 1, ¿verdad? Más la constante de integración. Entonces, si lo simplificamos, nos quedaría menos 1, 18W, más la constante de integración, ¿verdad? Simplemente, acá este menos lo he puesto acá, este W a la menos 1 lo hemos pasado al denominador con exponente positivo, y ahora simplemente tenemos que regresar a las variables, ¿verdad? Hemos dicho que W es igual a seno de θ, más la constante de integración. Y eso también, ¿de qué manera lo puedo expresar? Menos 1 sobre 18 cosecante de teta. Cosecante, ¿verdad? El recibo. Más c. Muy bien, entonces miren, ya hemos resuelto la integral, pero estamos todavía en función de la variable t. Simplemente lo que tenemos que hacer es regresar a la variable original, que es x, ¿verdad? X. Entonces veamos a partir de nuestro triángulo a qué sería igual cosecante de θ. ¿A qué sería igual? 2x sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 9. Correcto, ¿verdad? Porque la cosecante sería hipotenusa entre opuesto. Entonces aquí esto nos quedaría multiplicado por 2x dividido, ¿verdad? Lo que tenemos acá. 2x al cuadrado menos 9, que yo sé que este 2x al cuadrado también lo puedo expresar como 4x cuadrado. 4x cuadrado menos 9. ¿Verdad? Y ahí veamos, para simplificar, veamos que aquí tengo este 2, mitad de 18, 9. Entonces me quedaría con menos x arriba, dividido 9 raíz cuadrada de 4x cuadrado, aquí nos falta la constante, ¿verdad? Más c, menos 9 más c. Y ahí ya tenemos lo que es la respuesta, ahora sí, en función de la variable original, ¿verdad? ¿Hay preguntas sobre el ejercicio? Todo claro. Todo claro, perfecto. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que el procedimiento, si se recuerdan, había otro procedimiento, ¿verdad?, sin usar esto desde el inicio. En algunos ejercicios, ¿verdad?, nos conviene más hacerlo directamente con esto para hacer la sustitución, ¿verdad? Y es el procedimiento muy similar, ¿verdad? Simplemente tenemos que revisar bien qué tipo de sustitución vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces, para continuar, veamos otro ejercicio, ¿verdad? Otro como tipo de ejercicio que nos podemos encontrar en este tema, ¿verdad? Entonces voy a borrar acá. Y vamos a borrar. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Vamos a ponerle ejercicio 2. Calcular.
veamos entonces este otro caso, o este otro ejercicio, donde tenemos el diferencial de x dividido x cuadrado más 4x más 11, ¿verdad? Podríamos decir inicialmente que no podemos ocupar el método de sustitución trigonométrica, ¿verdad? Pero si lo analizamos bien, podemos ver si lo podemos llevar de alguna manera, ¿verdad? O alguna forma para poder utilizar la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos x cuadrado más 4x más 11. Recordemos que los casos usualmente tenemos que tener un cuadrado más a cuadrado o un cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Esos son los tres casos. Entonces, inicialmente, cuando tengamos casos así, lo que podemos ver es si podemos factorizar, ¿verdad? A través de la factorización podemos ver si lo llevamos a alguna de estas formas, ¿verdad? Y usualmente vemos si podemos llevar esto o si tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Para que nos salga un factor elevado al cuadrado, ¿verdad? Y otro también elevado al cuadrado, o una constante, ¿verdad? Recordemos que para que tengamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Tenemos que tener algo similar a esta forma, ¿verdad? A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y sabemos que esto es igual a a más b elevado al cuadrado. Entonces veamos si podemos tener esta forma acá. Entonces pregunto, para tener un trinomio cuadrado perfecto acá, ¿qué valor tendríamos que tener en esta parte? 16. No, 4. 4, ¿verdad? Ah, porque vemos acá, este 4 entre 2 nos da 2, elevado al cuadrado nos da 4. Entonces eso nos da qué valor tenemos que tener acá. Pero yo veo que tengo 11, ¿verdad? Tengo 11. Ah, pero ese 11 lo puedo descomponer, ¿verdad? Es decir, lo puedo sumar como 4 más 7. De esa manera vamos a ver que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces dijimos acá, más 4 más 7, ¿verdad? Aquí sabemos que 4 más 7 siempre nos va a dar este 11, entonces no estamos alterando la expresión, simplemente lo estamos colocando, ¿verdad? Como una suma, nos va a dar 11. Entonces, si nos fijamos acá, hemos dicho que tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces veamos de qué manera lo podemos factorizar. Si yo tengo esta forma, entonces mi factor va a ser el primero, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo. En este caso más, porque tenemos acá más en el signo, en esta parte, entonces es más. Ahora bien, veamos entonces cómo lo podemos reescribir. Nos quedaría diferencial de x. Entonces yo sé que en el factor me quedaría x más 2, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de x cuadrado y la raíz cuadrada del segundo aquí, de 4, elevado al cuadrado, más 7, ¿sí? Entonces, el martes pasado preguntaba, ¿verdad? ¿Es necesario que solo tengamos aquí valores con raíz cuadrada para poder aplicar el método? No siempre, ¿verdad? Y aquí estamos viendo uno de los pasos. Ok, entonces ahí, ¿cuánto vale nuestro u? ¿A qué le llamamos u cuadrado? En este caso. A x más 2. Ajá, x más 2 sería u y eso sería elevado al cuadrado. Es decir, que todo eso sería u cuadrado y este 7, ¿qué sería? A cuadrado, ¿verdad? Recordemos que este es a cuadrado, ¿sí? Cuando ya le saquemos la raíz cuadrada, ese va a ser nuestro valor de a. Entonces, el tipo de sustitución que yo voy a utilizar, como tengo la forma de u cuadrado más a cuadrado, sería u igual a tangente, ¿verdad? Tenemos una suma acá, entonces u a tangente. Ok, entonces hemos dicho, u cuadrado es igual a x más 2, vamos a ponerlo más abajo,
un cuadrado es igual a x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale nuestro u? ¿Cuánto vale u nada más? X más 2. ¿Verdad? Como eso está elevado al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, es x más 2. A cuadrado sería igual a 7 y a sería igual entonces a raíz cuadrada de 7. ¿Verdad? Entonces ya tenemos acá nuestro u y a. Entonces podemos aplicar la sustitución, ¿verdad? Nosotros sabemos que u es igual a x más 2. A sería igual a raíz de 7 por tangente. Entonces ahora simplemente saquemos el diferencial allá a cada lado, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría acá en este ladito de la ecuación? Diferencial de x. Diferencial de x, ¿verdad? Y acá me quedaría raíz de 7 secante cuadrado por el diferencial. ¿Sí? Entonces, veamos que ya tenemos para sustituir nuestro diferencial de x y ahora vamos a ir viendo, ¿verdad? A partir de esta expresión podemos despejar tangente de teta, ¿verdad? Para encontrar la razón trigonométrica, es decir, el que sería igual el tangente, la tangente, y así elaborar nuestro triángulo rectángulo. Entonces decimos tangente de teta sería igual a x más 2, esto divididos la raíz cuadrada de 7. Entonces, a partir de esto ya podemos formar nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, nuestro cateto opuesto es x más 2 y el cateto adyacente sabemos que este es opuesto y esto es adyacente. Entonces, sería raíz cuadrada de 7. Entonces, ¿de cuánto nos quedaría acá la hipotenusa? Sería un cateto elevado al cuadrado más el otro elevado al cuadrado. Entonces yo sé que raíz cuadrada de 7 es 7. Perdón, raíz de 7 elevada al cuadrado nos da 7, ¿verdad? Porque cada uno lo elevamos al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro triángulo rectángulo elaborado. Y ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué razón trigonométrica podemos utilizar para sustituir eso que tenemos acá. Si se fijan, acá lo tenemos sin raíz cuadrada. Acá sí, pero no hay problema, ¿verdad? Porque después, si elevamos al cuadrado eso, vamos a tener eso que tenemos acá. Entonces, veamos qué razón trigonométrica nos conviene utilizar para poder sustituir esta parte de acá. Secante. Secante, ¿verdad? Ah, vemos que si utilizamos secante, secante sería igual a hipotenusa entre adyacente, entonces tenemos esta expresión que es similar a esta, ¿verdad? Solo con raíz cuadrada y dividida entre una constante. Y vemos que también la secante la tenemos aquí, y eso nos va a permitir posiblemente simplificar. Entonces decimos que secante sería igual, hemos dicho, a x más 2 elevada al cuadrado más 7, ¿verdad? Y eso dividido entre raíz de 7. Entonces vemos que para encontrar solo esta parte que tengo aquí, aunque esté en raíz cuadrada, vamos a pasar a multiplicar acá. Entonces nos quedaría que raíz de 7
secante de teta va a ser igual a lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, vemos que ya tenemos despejado esta expresión con raíz cuadrada, ¿verdad? Ahora bien, vamos a tratar entonces de sustituir cada parte, ¿verdad? Vamos a continuar acá. La integral, acá vamos a poner esta, x más 2 al cuadrado más 7. Recordemos que esto es equivalente a esto, ¿verdad? Esto lo hemos obtenido solo a partir de factorizar. Va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el diferencial de x? Aquí está. Raíz de 7 secante cuadrado. Ahora, dividido, si nos fijamos acá, aquí yo tengo raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado más 7. Entonces, ¿qué podría hacer yo para sustituir esta parte que vemos que no está dentro de una raíz cuadrada? ¿Qué tendríamos que hacer? Despejar el radical. Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Entonces, aquí se nos eliminaría el radical y solo nos quedaría esta parte de acá. Entonces, yo sé que esto sería igual a ¿cuánto? A raíz de 7 secante de teta, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos esta parte de acá sustituida, ¿verdad? Veamos ahí para ir simplificando. Aquí nos quedaría, ¿verdad? Si nosotros lo resolvemos, raíz de 7 secante cuadrado. Veamos que aquí yo tengo raíz de 7 secante de teta, entonces eso está elevado al cuadrado. Simplemente aquí me quedaría un 7, ¿verdad? Secante cuadrado de teta. Vemos que aquí tenemos raíz de 7 y 7. Esto es como que tuviésemos 7 elevado a la 1 medio, ¿verdad? Y si tenemos las mismas bases, podemos restar los exponentes. Entonces, 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Entonces es lo mismo que yo pusiera 1 sobre raíz de 7, ¿verdad? ¿Y acá cuánto nos quedaría? Vemos que acá se nos simplifica todos los secantes al cuadrado y por tanto solo me quedaría diferencial de teta, ¿verdad? Y eso pues ustedes son expertos en resolverlo, ¿verdad? ¿A cuánto sería igual la integral del diferencial de teta? A teta. Teta. Más la constante de integración. Bien, entonces miren, llegamos a una integral bastante sencilla, ¿verdad? Esto está de forma directa. Ahora simplemente hay que sustituir el valor de teta. ¿Cómo vamos a encontrar entonces el valor de teta? A partir del triángulo, ¿verdad? A partir del triángulo. Y podemos ver, como aquí está nuestro ángulo, nos puede involucrar cualquiera de las razones trigonométricas que queramos, ¿verdad? Simplemente, y como aquí ya tengo, si se fijan, ya tengo despejado la tangente de teta, entonces me conviene bastante despejar el valor de teta de acá, ya que lo tengo, ¿verdad? Entonces yo digo, la tangente de teta es igual a x más 2 entre la raíz cuadrada de 7. Entonces, ¿a qué sería igual el valor de teta? A partir de esa expresión. Tangente inversa de la expresión. A la tangente inversa, ¿verdad? De esa expresión de x más 2 dividido raíz de 7. Entonces, esto lo podemos simplemente sustituir en esta parte. 1 raíz de 7. Y acá sabemos que sería la tangente inversa de x más 2 dividido raíz de 7. Más la constante de integración. Y ahí, ¿verdad? Ya hemos vuelto a la variable original que es x, ¿verdad?
y hemos resuelto este ejercicio, ¿verdad? Que si bien veíamos al inicio, no tenía una forma, ¿verdad? Como para utilizar este método, pero vemos que a través de la factorización teníamos acá separando 11, ¿verdad? Porque para tener un trinomio cuadrado perfecto, y pudimos tener la forma, ¿verdad? Del caso 2. Utilizamos el caso 2, donde u cuadrado más a cuadrado, vamos a usar la sustitución u igual a tangente de θ, ¿verdad? Ingeniera, ¿podría explicar cómo encontró el trinomio cuadrado perfecto? Encontré el número que se complementaba. Ah, en esa Sí. parte, el 4. Ah, lo que pasa es de que, como hemos dicho, ¿verdad? Que para tener un trinomio cuadrado perfecto, yo tengo que tener esta forma, ¿sí? Esta forma. Es decir, para poder factorizar a más b cuadrado, ¿verdad? Yo tengo que tener esta forma. Es decir, acá, una raíz cuadrada, ¿verdad? Aquí tengo x cuadrado, ese sería mi primer factor. Vamos a ponerlo aquí. Más 2a por b. Mi valor de a sería la raíz cuadrada del primero, entonces sería x, ¿verdad? Ahora hay que ver qué valor necesito tener yo acá para poder tener un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo encuentro? Yo sé que aquí, si saco raíz cuadrada, a cuadrado es a, y aquí, raíz cuadrada de b cuadrado es b. Entonces, para tener un trinomio cuadrado perfecto, yo tengo que garantizar que al multiplicar dos veces este por este, nos dé lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, fijémonos en este caso. Si yo saco raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de x cuadrado es x, ¿verdad? Entonces, al multiplicar 2 por x, me da 4x. Entonces, usualmente también lo que podemos hacer es lo siguiente. Veo qué valor tengo aquí, lo divido entre 2 y eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? 4 entre 2 nos da 2, al cuadrado, 4. Esa es una forma de hacerlo. Ok, gracias. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna duda. Hay que ir practicando, ¿verdad? O recordando y practicando, ¿verdad? La parte de la factorización, porque eso, si se fijan, se utiliza mucho, ¿verdad? Se utiliza mucho. Entonces hay que ir recordando la factorización. Ok, bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Vemos un último ejercicio. Otro tipo de ejercicios que ustedes se pueden encontrar, ¿verdad? Los ejercicios no son los mismos, pero van a fijarse que tienen casos similares, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Para practicar, ¿verdad? Ustedes podrían hacer ese mismo ejercicio que pusimos, bueno, antes de pasar al anterior, para el siguiente. Para practicar, ustedes podrían hacer este mismo ejercicio, ¿verdad? El que hicimos ahorita, con un ejercicio similar.
elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver que probablemente les va a salir alguna integración, ¿verdad? Que no va a ser tan directa, porque van a tener que utilizar algún otro método, pero, ¿verdad? Para practicar, vean que este es un ejercicio muy similar, solo que está a la 2/3, ¿verdad? Y para practicar, igualmente podrían resolverlo a la 3/2, ¿verdad? Entonces, es algo muy similar, pero ya cuando cambia acá el exponente, ¿verdad? Obviamente, no, es otro ejercicio. Es otro ejercicio, pero que al final, ¿verdad? El proceso de sustitución trigonométrica es muy similar, ¿verdad? Al final vamos a utilizar la misma factorización. Lo que nos va a cambiar acá es al momento ya de sustituir, ¿verdad? De sustituir. Veamos el ejercicio 3. Ok, veamos ahí. Tenemos la integral del diferencial de x dividido e a la x, factor de 9 por e a la menos 2x más 1, eso elevado a la 3/2. Veamos ahí, ¿verdad? Similar al ejercicio anterior, podríamos decir como que quizás no sería muy factible utilizar el método de sustitución trigonométrica, pero podemos ver que sí es, ¿verdad? Pero si nosotros lo arreglamos, por decirlo así. Es decir, si se fijan acá, yo tengo 9e a la menos 2x más 1, ¿verdad? Entonces, veamos si este factor podríamos llevarlo a una forma similar a cualquiera de los casos de sustitución trigonométrica. Veamos acá. ¿Cómo podríamos reescribirlo? ¿Cómo podríamos reescribir esta parte para ver si utilizamos el método de sustitución trigonométrica? Veamos este primer acá término. Tengo 9 por e elevado a la menos 2x, ¿verdad? Recordemos que para usar el método de sustitución trigonométrica, ¿verdad? Usualmente tenemos que tener nuestra variable elevada al cuadrado. Entonces podemos ver si la podemos reescribir, ¿verdad? De una manera para tener y llegar a esa forma. Entonces yo tengo 9e a la menos 2x. ¿Será que yo lo puedo poner como 3e a la menos x al cuadrado? ¿Será lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, es lo mismo, porque yo tengo 3e a la menos x al cuadrado, es lo mismo que decir 9 por e a la menos 2x, ¿verdad? Y acá más 1. Más 1, ¿verdad? Entonces, aquí veo que tengo un cuadrado más a cuadrado, ¿verdad? Entonces puedo usar la sustitución de la tangente, ¿verdad? O igual a tangente de teta. Entonces, vemos acá para ir sustituyendo. Entonces decimos, ¿a qué sería igual entonces un cuadrado? ¿A qué sería igual un cuadrado? 3e a la menos x. 3e a la menos x, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que esto todo está elevado al cuadrado. Este es mi u cuadrado. Ahora, entonces, ¿cuánto sería el valor de u? 3e a la menos x. Sí, A la menos x. Ok. ¿Cuánto vale a cuadrado? 1. 1. Por tanto, a es igual a 1, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, ya tenemos u y a. Ahora bien, nosotros hemos dicho que
el tipo de sustitución que vamos a utilizar es a tangente de teta. ¿Vale? Vamos a poner mejor por acá. U igual a tangente de teta. Entonces hemos dicho que U es igual a 3 por e a la menos x, ¿verdad? Estoy sustituyendo nada más U acá, y a es 1. Entonces, como a es 1, puedo omitirlo, ¿verdad? Puedo omitirlo y solo voy a poner tangente de teta. ¿Sí? Ahora hacemos, ¿verdad? Hay que diferenciar a ambos lados. ¿Cuánto sería acá si diferenciamos esa parte, ¿verdad? O la derivada de esto, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 3e a la menos x. Menos 3e a la menos x. Menos 3e a la menos x por el diferencial de x, ¿verdad? No olvidemos el diferencial de x. A ambos lados, ¿verdad? Que sería de x y acá diferencial de t. Sabemos que esto nos quedaría como secante cuadrado. Ok, entonces veamos, recordemos que este es menos, ¿verdad? Este es menos. Listo. Entonces veamos. Para sustituir, veamos aquí, yo tengo diferencial de x, pero también tengo menos 3e a la menos x. Pero ¿será que también yo lo puedo poner como menos 3 diferencial de x dividido e a la x? Es lo mismo, ¿verdad? Como esta tiene exponente negativo, si lo paso al denominador, es positivo. Entonces, fijémonos, ¿qué tengo yo acá? Miren, tengo diferencial de x dividido entre e a la x. Entonces, algo similar a esto, ¿verdad? Solo que aquí tengo signo negativo y tengo el 3. Entonces, simplemente podemos pasar el 3 allá a dividir, ¿verdad? Y multiplicamos por menos 1 a ambos lados y nos quedaría que el diferencial de x entre e a la x es igual a menos secante cuadrado de teta dividido 3. Dividido 3. Muy bien. Entonces veamos que ya podemos sustituir directamente eso, ¿verdad? Eso que tenemos acá. Otra forma de haberlo hecho, ¿verdad? Utilizando directamente esto, es que yo también esto yo lo puedo reescribir como e a la menos x, ¿verdad? Sería lo mismo. Como esto está multiplicando a todo esto, yo puedo pasar allá e a la menos x. Pero en este caso lo voy a dejar ahorita tal cual. Así, ¿verdad? E a la x. Entonces veamos. Ya tenemos para sustituir esta parte de aquí. Ahora sustituyamos esta parte de acá. Entonces dijimos que 3e a la menos x es igual a tangente de teta. Entonces si yo formo el triángulo rectángulo, veamos a qué sería igual. Aquí tengo. ¿Cuánto valdría entonces mi cateto opuesto? S a la menos x. Acá, ¿verdad? De aquí yo puedo sacar el triángulo rectángulo. Veamos que aquí ya tengo de una sola vez despejada tangente, porque como nuestra constante era 1, entonces decimos que nuestra tangente opuesta, nuestro cateto opuesto sería 3e a la menos x. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? 1. 1, ¿verdad? 1, porque acá es como que yo tenga esto dividido 1. Ahora, de Pitágoras sabemos que la hipotenusa sería igual a un cateto al cuadrado, es decir, 3e a la menos x al cuadrado
más el otro cateto al cuadrado, que sería 1. Entonces, Ingeniera, disculpe, tengo una pregunta. Aquí en el despeje de la tangente, el e a la menos x no se pudo haber bajado y dejar como una fracción. sí, también, 3 sobre e a la x. Pero recordemos que este sería el opuesto, ¿sí? Y el adyacente es 1. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí. Ajá. Entonces, recordemos que ese es nuestro valor opuesto, ¿verdad? Aunque estuviese como fracción. Si yo lo pongo como 3 sobre e a la x, ¿verdad? Para no confundirlo en este caso, lo he dejado así. Bueno, entonces vemos aquí ya tengo esta parte que nos interesa, pero como aquí sabemos que esto, ¿verdad? Es como que esté dentro de una raíz cuadrada y toda la raíz cuadrada elevada al cubo. Lo voy a poner de esa manera acá. Diferencial de x es igual a... Vamos a poner de una sola vez todo, de forma ya para sustituir. Lo voy a poner de esta manera para que se visualice. Todo esto elevado al cubo. Miren, solo he puesto esto por diferencial de x entre e a la x, ¿verdad? Para que se visualice bien la sustitución que vamos a utilizar. Ahora veamos para sustituir. Pero antes, ¿verdad? Hay que ver qué razón trigonométrica voy a utilizar para sustituir esta parte. ¿Qué razón trigonométrica nos convendría? La secante. Secante, ¿verdad? Porque la secante de teta sería igual a la hipotenusa, que tiene la parte que aquí me interesa, dividida entre 1. Es decir, que la secante simplemente sería la raíz cuadrada más 1, ¿verdad? Como es dividido 1, es igual a esto. Entonces ya tengo acá esta parte. Solo que aquí veamos que esto está elevado al cubo. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Nos quedaría 1 dividido. Hemos dicho que esto es igual a secante, esto de adentro, pero está elevada al cubo. Entonces lo vamos a poner como secante de teta al cubo. Ahora vemos aquí que el diferencial de x entre e a la x es igual a secante cuadrada de teta por el diferencial dividido 3. No es negativo ahí. Ah, perdón, ¿cómo estábamos acá? Negativo, ¿verdad? Gracias. Y este signo, gracias. Entonces todo esto, acá lo vamos a poner menos esto. Vamos a borrar. Voy a poner con otro color para que se visualice el signo. Gracias. Muy bien. Entonces vayamos a ir simplificando, ¿verdad? Este signo negativo yo lo puedo poner afuera de la integral y veamos qué nos quedaría en la parte interna. Aquí yo tengo también un 3, yo lo puedo poner afuera, ¿verdad? Nos quedaría secante cuadrado dividido entre secante al cubo. Veamos ahí para simplificar. ¿Cuánto nos quedaría? 1 sobre secante de teta. Aquí, perdón, diferencial, ¿verdad? No. Secante cuadrado, secante al cubo. Entonces puedo eliminar y me quedaría solo un secante. ¿Verdad? Es decir, me quedaría el diferencial de teta dividido secante de teta. Eso es coseno. Eso es coseno, ¿verdad? Nos quedaría un tercio coseno de teta. Esto lo es integral, ¿verdad? Porque todavía no lo he integrado, ahorita solo he aplicado
que el recíproco del secante es coseno, ¿verdad? O viceversa. Y esta integral ustedes la saben resolver de la fórmula básica de integración, ¿verdad? ¿A cuánto sería igual entonces la integral? 1/3 del seno de teta. Seno, ¿verdad? Más la constante de la integración. Ingeniera, no sería 1/3 positivo Ajá, porque como... por el menos seno. Ajá. No, porque la integral del coseno, ¿cuánto es? Seno positivo. Seno, ¿verdad? Ahí es al revés, no nos confundamos. La integral del seno es menos coseno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ingeniero. Okay. Sí, ahí hay Gracias. que tener cuidado porque fíjense que he visto que a veces cuando están haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Si por ejemplo hacen seno, este es un ejemplo, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, cuando sacan acá el diferencial le ponen menos coseno. Entonces hay que ver bien si estamos derivando o estamos integrando, ¿verdad? Entonces, pero la integral del coseno es seno positivo, ¿verdad? Y cuando estamos derivando acá, esto está mal, ¿verdad? Esto es positivo. Entonces, he visto que ponen un signo menos acá, ¿verdad? Entonces, no hay que confundirnos si estamos integrando o derivando. A veces es un error bastante frecuente, ¿verdad? Que si no estamos muy concentrados, pues nos podemos equivocar. Pero hay que tener cuidado en eso, sobre todo en un examen, ¿verdad? Bueno, entonces, hemos llegado, ¿verdad? Casi a la respuesta. Tendríamos que sustituir allá el valor de seno de teta. ¿Y a cuánto sería igual seno de teta en función de x? A 3e a la menos x entre la raíz que está ahí. Ajá, sí, ¿verdad? Porque como aquí vemos del triángulo, yo sé que seno de teta sería igual a opuesto entre hipotenusa. Entonces sería igual acá, multiplicado, ¿verdad? Por 3e a la menos x dividido la hipotenusa, que es 3e a la menos x al cuadrado más 1, más la constante de interacción. Veamos ahí para simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar este 3 con este 3. Y si yo quisiera este e a la menos x, yo lo puedo pasar al denominador, ¿verdad? Sin ningún problema. Nos quedaría ahí, lo vamos a poner acá. Nos quedaría menos 1 sobre e a la x raíz cuadrada de. Esto también lo puedo llevar a la forma original, es decir, 3e a la menos x al cuadrado, yo sé que es 9e a la menos 2x. Más 1, ¿verdad? Más la constante de integración. Es decir, podemos reescribirla de diferentes maneras, ¿verdad? Y ahí tenemos la respuesta al ejercicio.